habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estamos estudiando el tema Dios pacta darle una nación a Abraham. Hoy vamos a ver la sexta parte y con esto vamos a concluir este tema del capítulo 17 del libro de Génesis. Vamos a ver pues que Dios espera que no dudemos, y esto es lo que se presenta precisamente en los versos 23 hasta el 27. Abraham obedeció rápidamente el mandamiento pactal de Dios. Experimentó un renacimiento de la fe cuando Dios renovó el pacto, reveló los nuevos nombres que había escogido para él y para Sara, y le dio un nombre al hijo de la promesa, Isaac, a pesar de que Ismael no sería su heredero. Abraham pues se alentó al saber que las abundantes bendiciones de Dios descansarían sobre él y le permitirían convertirse en el patriarca de 12 príncipes y el progenitor de una gran nación. Dice aquí en el verso 20, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. El padre de los fieles no dudó pues en cumplir con el mandamiento de Dios con respecto a la nueva señal del pacto. De acuerdo pues con el autor de Génesis, Abraham se sometió a la circuncisión ese mismo día. Además, tomó a su hijo Ismael y a todos sus siervos para que sus prepucios fueran circuncidados en el mismo día. Esta es una realidad que así se dio pues. La pronta obediencia de Abraham es el tipo de respuesta pues que Dios siempre desea. Es indicativo de la fe y agradecimiento para con el Señor, el cual ama a su pueblo. ¿Qué es lo que vemos pues? Que Dios se preocupa por nuestro bienestar y dirige nuestras vidas en el camino que debemos seguir para que gocemos de sus bendiciones. Siempre lo hace por nuestro bien, como un Padre celestial que es, un Padre amoroso, para que no suframos las consecuencias de la desobediencia. Un ejemplo trágico del peligro de la vacilación lo constituye la negativa de Israel a obedecer rápidamente en reclamar la promesa del Señor de la conquista de Canaán. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, se quejaron contra Caleb, se quejaron contra Josué y estuvieron a punto de apedrearlos. Sin embargo, el colmo de su rebelión fue contra Dios. Le acusaron de tener malas intenciones y de llevarlos al desierto a morir por la espada. Vamos a leer en el libro de Números, en el capítulo 14, los versos 1 hasta el 10. Vamos a estar ocupando este capítulo bastante para entender sobre esa rebeldía de Israel. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel,
y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces, nosotros vemos pues que Moisés intercedió por el pueblo, pidiéndole al Señor que perdonara su pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de rebelión, el cual procedía de su incredulidad. Entonces Dios perdonó efectivamente a la nación. Sin embargo, la consecuencia temporal de este pecado fue que vagaran durante 40 años en el desierto hasta que muriera la primera generación de rebeldes. Por eso podemos decir pues que una generación puede estar compuesta desde los 33 a los 40 años. La gran tragedia fue que Israel tuvo suficiente fe para salir de Egipto, pero no suficiente fe para obedecer a Dios y entrar a la tierra prometida. Vamos a seguir leyendo aquí en Números 14 y ahora vamos al verso 19 y vamos a leer hasta el 35. Dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria, como vivo yo, y me perdí en el versículo. Y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel,
que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, noten esto bien maravilloso, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Como quien dice, su edad no les permitía pues hacerles responsables del pecado de los adultos. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Bueno, nosotros podemos ver que también el escritor de Hebreos usó este relato como una advertencia para que los cristianos no tuvieran un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios como lo hizo Israel. Vámonos ahora al libro de Hebreos. Vamos a consultar el capítulo, en Hebreos vamos a consultar el capítulo 3 y allí vamos a leer los versos 7 hasta el 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. También podemos ver pues que hizo hincapié en que la ira de Dios para con su pueblo durante 40 años, a medida que sus cuerpos caían en el desierto. Se debió a la falta de fe que llevó a la desobediencia de ellos. Miren lo que dicen los versos 17 al 19. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La pronta obediencia al Evangelio, o sea, las buenas nuevas, es importante. Es decir que, hermanos, hermanas, tenemos que enseñar al mundo que no se debe posponer hasta un momento más conveniente. Hay muchas personas que se les está enseñando lección tras lección sobre el Evangelio para que obedezcan para su salvación,
y son renuentes, cuesta que obedezcan. La fe salvadora es siempre una fe obediente. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos, noten, para todos quienes, los que le obedecen. En el Nuevo Testamento, cuando las personas eran acusadas de pecado y aceptaban a Jesucristo como su Salvador y Señor, no dudaron en relación con el bautismo. En el día de Pentecostés, 3,000 personas fueron bautizadas en el mismo día que escucharon el Evangelio anunciado por primera vez. El mismo patrón fue seguido a lo largo, como nos muestra el libro de los Hechos. Hay muchos ejemplos que ahí se nos presentan. Es decir, que la obediencia inmediata es implícita en el relato, por ejemplo, de los samaritanos. Noten en Hechos 8, 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y también se expresa en los registros de conversión del eunuco el etíope. Luego tenemos el caso de Cornelio y de su casa, y así hay una diversidad de ejemplos de conversión que nos muestra la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que las personas no deben abusar de la gracia de Dios al posponer su obediencia a la imitación del Evangelio. Como el apóstol Pablo dijo a los corintios, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Entonces, ¿por qué he usado todos estos ejemplos de conversión? Porque la obediencia no se detuvo, no se retuvo ni para ellos, sino que entendieron el mensaje de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Que de inmediato obedecieron porque entendieron que ese era el camino para el inicio a la salvación. El ejemplo se toma de la obediencia de Abraham. A pesar de todas las vicisitudes que se le habían presentado a Abraham a través de estas décadas en que él había esperado la bendición de su hijo Isaac, cuando llegó el momento, la fe de él se mantuvo y se dio la bendición para él. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en cuanto a Abraham como el padre a Abraham en el Nuevo Testamento? Lo que nosotros podemos ver que independientemente de los momentos en que dudó de su futuro como progenitor de naciones, Abraham efectivamente se convirtió en el padre de Isaac, así como de Ismael. Por medio de Isaac vino la nación judía. Abraham, por lo tanto, fue una figura central en la historia judía. Ahí lo tenemos claramente en el libro de los Hechos, nos hace ver
Y los judíos pues llegaron a ser conocidos como los hijos de Abraham. Esto es bien claro según nos lo muestra la palabra de Dios en una forma completamente bien definida. Entonces, Dios le prometió al gran patriarca que el mundo entero, óigase bien, el mundo entero sería bendecido por medio de él. Y el cumplimiento de esa promesa vino por medio de Cristo Jesús. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, miren lo que aquí se nos expresa en el capítulo 3, leamos los versos 8, 14 y 16. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, encontramos pues el nombre de Abraham en las genealogías de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, mire, si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, los versos 1 y 2, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cuántos siglos habían pasado? Pero lo está diciendo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y luego en el verso 17 también lo repite. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, todo lo que sabemos acerca de Dios ha sido revelado mediante su trato con los descendientes de Abraham. Entonces, de hecho, a Dios se le refiere, e incluso Él se identificó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué es lo que vemos? Pues que los eventos en la vida de Abraham se utilizan como ejemplos de fe y como ejemplos de obediencia. Ya lo hemos documentado vastamente con la carta a los hebreos. La afirmación en cuanto a que la fe de Abraham le fue contada por justicia se repite en varias de las cartas del Nuevo Testamento, Santiago, Romanos, y así como lo hemos visto también en Gálatas. Los judíos de la época de Jesús se sentían orgullosos de ser descendientes de Abraham, aunque evidentemente fueron negligentes, pero al fin y al cabo el orgullo humano siempre se puede ver. Miren lo que dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Vámonos al capítulo 8 y ahí veamos los versos, ya les digo, estamos en los versos 33 y 53. Dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, orgullo, ¿verdad? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Luego vámonos hasta el verso 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?
Entonces, nosotros podemos ver pues esta situación. Sin embargo, necesitaban, oiga bien lo que voy a expresar ahorita, necesitaban entender que la descendencia física no era suficiente para hacerlos agradables a Dios. O sea, no, si yo soy hijo o hija, por decirlo así, del hermano Alexander Castellanos, quien ha sido predicador por 5 décadas y algunos años más en la Iglesia de Cristo, y eso a mí me da la bendición de ser salvo. No, es como cuando se tiene a una persona que es un seglar de una religión de renombre y se dice, no, mi hermano o mi hijo es esto, tiene tal cargo en esta agrupación religiosa, y lo que están apelando es que como que porque él tiene ese cargo, como que eso les da una salvación automática. Eso es un error. Miren lo que nos dice Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Jesús hizo de Abraham una figura clave en la parábola del hombre rico y Lázaro, como se ve en Lucas 16. Los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham, pero el Señor les advirtió a sus oyentes que no todos entrarían en el reino de los cielos, con Abraham, con Isaac, con Jacob y los profetas. ¿Qué es la lección que aquí se estaba dando? Que en lugar de linaje se requería de una fe obediente. ¿Qué es lo que aprendemos? Que nadie va a entrar al cielo por haber sido hijo o hija de un predicador prominente, de un predicador fiel, de un predicador ejemplo, de padre o madre ejemplo de cristianos. Nadie va a entrar al cielo por esas condiciones. Se va a entrar al cielo por lo que hizo personalmente aquí en esta tierra. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Eso lo dice claramente Ezequiel 18:18. Entonces, el apóstol Pablo también les enseñó a los cristianos sobre la necesidad de la fe, contrastándola con las obras. Él escribió, miren lo que dice de esta manera: saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Termino diciendo esto, hermanos. En Romanos 4 se aborda en detalle la importancia de la fe en relación con las obras. Y el versículo 12 establece que los cristianos han de seguir las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. El ejemplo de fe de Abraham, el ejemplo de fe de cualquier cristiano o cristiana, devotos, entregados a nuestro Señor, son los ejemplos que debemos de seguir. Usted y yo perfectamente podemos decir, yo quiero imitar la fe del hermano fulano de tal. Usted ponga en su mente a hermanos que a usted le han dado ejemplos de fe. Yo quiero imitarlo a él o a ella, porque fueron ejemplos en esta vida. Eso es lo que usted debe de seguir, los ejemplos de fe de cristianos, de cristianas, pero evidentemente que el ejemplo para nosotros fue y será siempre siendo nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Nuevamente les digo,
que nosotros luchemos, que nosotros hagamos esfuerzos por cumplir a plenitud lo que Dios quiere que nosotros realicemos para llegar al cielo, para poder nosotros sentirnos muy contentos, sentirnos muy complacidos de que hemos cumplido con esta batalla mientras estamos aquí en este cuerpo, en esta tierra. Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirme haber dado estas 6 lecciones que nos ayudan pues a cimentar más nuestra fe. Gracias, Señor, porque en tu palabra somos confortados, porque en tu palabra tenemos ejemplos de fe. Ayúdanos, Señor, a imitar todo lo bueno, pero sobre todo a imitar a nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén.